Buenos días, estimados participantes. Damos inicio en el día de hoy al tercer y último encuentro sincrónico, correspondiente a la unidad curricular o cátedra Derecho Civil 5, en la rama de sucesiones, en la cual corresponde a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón, en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Le doy la más cordial bienvenida al encuentro y hacerles su recordatorio que a partir del próximo lunes 21 de julio comenzará la evaluación del tercer módulo, la tercera evaluación, en la cual pues prácticamente corresponde con la asignatura que vamos a ver el tema que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, ya en los tres temas anteriores pues abarcamos aspectos bien interesantes dentro del derecho de las sucesiones, como lo es la teoría general del derecho de las sucesiones, el orden de suceder y los tipos de sucesiones que hay, tanto la sucesión intestada como la sucesión testamentaria, con sus diferentes nominaciones, lo relacionado con quienes heredan, la institución del heredero, la institución del legatario, los tipos de testamentos, cuando un testamento es válido, cuando un testamento es nulo y cuando también se puede revocar un testamento, porque así como el testamento es un acto unilateral en la cual parte y nace de la voluntad del causante en ese momento testador, pues él mismo también puede en cualquier momento revocarlo o cambiarlo o modificarle alguna de las disposiciones y por eso es perfectamente válido. Ahora, en lo que se refiere a la presente unidad, pues además de las instituciones que ya estuvimos viendo en los dos encuentros anteriores, pues existen unas instituciones que precisamente van a complementar y van a acompañar a lo que es cada una de estas formas de heredar, bien sea intestada o bien sea testamentaria. Y empezamos precisamente con la primera, que son las sustituciones. Esto es algo muy común que ocurra, sobre todo en la sucesión intestada, puesto que de acuerdo al orden de suceder, eh, esa forma puede tener modificaciones y cambios. Entonces, como lo tenemos acá en la lámina, llamamiento que hace el testador a un segundo heredero o a un segundo legatario para que para el caso de que el primero no tenga efecto. Este llamamiento de sustituto puede ser directo, es decir, haber un llamamiento único para ser el instituido y el sustituto, o bien indirecto o obligado, es decir, haber dos llamamientos en orden sucesivo. Bueno, acá precisamente, como lo dice este concepto tomado de la doctrina, hay, como se dice, la posibilidad de que producto de una desaparición física o también producto de una renuncia a la aceptación de la herencia, pues sea llamado un segundo heredero, un segundo legatario, en la cual pues va a, prácticamente ubicarse dentro de esa institución de heredero legatario que fue llamado a heredar. Y como se dice, no solamente puede ser uno solo, puede ser incluso varios. Recuerde que en el orden de suceder tenemos un orden amplio, hasta cuarto, quinto, hasta sexto grado. Se pudiera llegar a ese orden, igualito puede pasar con la figura de la sustitución.
De aquí que, como lo dice la norma del 959 del Código Civil, una vez, claro, lo que hay que tener presente es que la sustitución tiene que producirse antes de la aceptación de la herencia, porque si se hace posteriormente y ya se ha aceptado la herencia, pues esa sustitución no va a tener eh, de las sustituciones 959. Puede sustituirse en primero o ulterior grado otras personas al heredero o al legatario para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se puede sustituir varias personas en uno o a uno o a una a varios. Bueno, entonces, este artículo, pues como ustedes pueden, lo he desglosado de esta manera, como por el fin de poder ser más entendible y aceptado. Primero que una vez aceptada la herencia, la sustitución es ineficaz, ¿sí? Porque esto tiene que producirse antes de que la herencia sea aceptada. Para que la herencia o legado puedan recibir por sustituto en defecto del instituido, es necesario que no quiera o no pueda aceptar la herencia o legado. ¿Sí? Vamos a suponer, en el caso de una sucesión testamentaria, el caso del indigno. El indigno ahí se vio lo relacionado cuando el heredero, pues por indignidad, puede ser sacado de la herencia. Entonces, ahí, en ese caso, pues pudiera presentarse esa figura de la sustitución. Como también en el caso en la cual no aceptase la herencia, también se presenta el caso de la sustitución. Si el sustituto premuere al testador, la sustitución no es válida. Es decir, que eso del muerto, pues sencillamente que a lo mejor haya designado a fulano de tal como heredero de ese testamento y esta persona fallece. Entonces, naturalmente, al fallecer, pues naturalmente ya ese testamento tendría que ser anulado y naturalmente hacer otro testamento, puesto que no hay posibilidad de sustitución. Porque tenemos que recordar que en el testamento la sustitución es, perdón, el testamento es directo, es individual, va dirigido hacia una persona. Entonces, si dentro de las disposiciones esto no se previó, pues naturalmente el testamento se anula y tendría que hacer otro testamento y colocar a otro heredero. Que la renuncia hecha posteriormente por el instituido hace que se convierta caduca la disposición testamentaria, que se cumple la condición bajo la cual el sustituto capaz de suceder adquiere el derecho a la sucesión o lo transmite a los herederos. Es decir, prácticamente con lo que está indicando este numeral, como se lo indiqué anteriormente, pues ese testamento se anularía y tendría que hacer un nuevo testamento con el heredero, quien va a ser a la vez el que lo va a sustituir al que murió. Bueno, tenemos las clases de sustituciones, la vulgar, el fideicomiso y la popular. La primera, bueno, ya la leímos en el artículo 959. Bien, queda abierta la sucesión. Tiene que, naturalmente, abrirse para que todas estas figuras surjan, aparezcan. Tenemos la de fideicomiso, que en esta sustitución el testador que ha nombrado heredero legatario impone a este una obligación de conservar la herencia o la cosa legada y transmitida a su muerte a otra u otras personas indicadas del testador. La popular, del artículo 466, el padre o en su defecto la madre podrá hacer testamento por un hijo incapaz de testar para el caso en que éste muera de tal incapacidad, cuando el hijo no tenga herederos forzosos, hermanos ni sobrinos. Bueno, aquí sería un caso especial
donde naturalmente pues prácticamente se indica cuándo heredarían de ese heredero los bienes en caso de que ese hijo sea incapaz. Entonces tendría que abrirse la sucesión y en caso del hijo incapaz falleciere, pues serían los ascendientes, el padre o la madre, y en caso de que el padre o la madre, pues tendrían que ser los hermanos, para que esa herencia pues no quede sin sus correspondientes herederos. Bueno, aparte de la sustitución que vamos con el, vamos a entrar con una institución en la cual pues no es, ella no corresponde directamente a lo que son las figuras heredero, hereditario, testador o causante, sino es precisamente, y esto se da más que todo en la sucesión testamentaria, quien va prácticamente a ejercer la adjudicación de los bienes indicados en el testamento o indicados en la herencia, que se llama el albacea. Y la institución, pues naturalmente, el albaceazo. Acá, en lo relacionado con el albacea, este es un tercero. Este no forma parte de la sucesión X. Este es quien se va a encargar precisamente por medio de un mandato a que lleve a cabo los actos diligentes de acuerdo con la ley, con lo que establece el Código Civil, para la entrega de ese acervo hereditario. Entonces, aquí tengo en la lámina, coloqué tres definiciones. Estos juristas, Abu Garray, Pleaniol y la doctrina nacional, Aníbal Domínguez. Estos dos primeros extranjeros, más que todo de Planiol, francés, Abu Garray, como que también tienen francesa o española, pero lo cierto es que los dos primeros son de doctrina extranjera. Abu Garray, el ejecutor testamentario es un mandatario impuesto por el testador a sus herederos o legatarios con el fin de obtener una más seguras y exactas y diligente ejecución de esa última obra. Planeó el ejecutor del testamento es un mandatario escogido por el difunto para asegurar la disposición del testamento o del testamentario. Y el venezolano Aníbal Dominici, el mandatario que recibe su poder del testador y que no puede ser revocado por el heredero, aunque éste represente por ley al testador. O sea, si vemos las tres definiciones, pues prácticamente esto sucede más que todo en la sucesión testamentaria. Y es más, puede ser que en el mismo testamento se indique el albacea. Puede ser, en algunos casos puede ser. No quiere decir, pero puede ser que ahí mismo se indique. O el nombramiento del albacea generalmente se aparta, que mayormente termina por lo general indicando el abogado que redactó el testamento. Eso a la final va a terminar siendo el albacea. Es el mismo abogado. Bueno, entre las características del albacea, origen testamentario. 967 del Código Civil, el testador puede nombrar uno o más albaceas. No puede ser albacea quien no pueda obligarse. El menor no puede ser albacea, imposible, porque no puede obligarse, todavía no tiene capacidad, ni aún con la autorización del padre o del tutor. El juez a instancia de cualquiera de los interesados en la sucesión debe señalar un plazo razonable dentro del cual comparezca el albacea a aceptar el cargo o excusarse de servir. Si el albacea está en mora de comparecer, puede darse por caducado su nombramiento. Bueno, y etcétera, nombra las atribuciones, los deberes, y cuando el albacea, pues, también puede ser revocado. Bueno, es voluntario. El cargo de albacea es gratuito y voluntario, pero una vez aceptado puede ser que sea obligatorio si no sobreviene excusa admisible al prudente aviso del juez. Es personalísimo.
como lo dice el 982, sin expresa autorización del testador, el albacea no puede delegar sus funciones, las cuales terminan por su muerte o remoción o por expiración del lapso señalado por el testador o por la ley. Temporal, sí, porque eso no, eso mientras dura todo lo relacionado con la apertura, con todos los actos de hasta la aceptación de la herencia. Ya una vez que entregue todos esos bienes, hasta ahí termina su trabajo. El albacea debe cumplir su encargo en el término señalado por el testador. Si el testador no lo señaló, tendrá de él un año a contar desde la muerte de aquel, término que el juez podrá prolongar, según las circunstancias, petición de cualquier heredero o el mismo albacea. Principio es gratuito, lo establece la norma del 983. El cargo de albacea es gratuito y voluntario, pero muchas veces, y esto en la práctica, porque aunque la ley establezca que es gratuito, pero en la práctica jurídica prácticamente dentro del mismo activo que entregue el albacea, pues quedará la parte por su trabajo realizado. Eso es lo que, y hasta pudiera ser que en las mismas disposiciones testamentarias se indique de esa manera. La capacidad de atribuciones de albacea, al igual que para ser testador, tiene que tener capacidad. Por supuesto, tiene que ser hábil, mayor de edad, con plena capacidad tanto de goce como de ejercicio. Es decir, tiene que ser una persona de buenos valores y de buena reputación para que no se presenten inconvenientes en la adjudicación y reparto de esa herencia para naturalmente ser aceptada como tiene que ser. Las funciones 951 serán las que ciña el testador con arreglo a las leyes. Existiendo heredero forzoso, no podrá el testador autorizar a los albaceas para que se apoderen de los bienes hereditarios, pero sí ordenar para que se apoderen de ellos los herederos, sea necesaria la intervención o citación en forma de los albaceas. O sea, siempre es un trabajito que hay que hacerlo con mucha honorabilidad. Atribuciones en 973. Bueno, disponer y pagar los funerales del testador con arreglo al ordenado por esto. Pagar los legados que consistan en la cantidad de dinero haciendo saber al heredero. Vigilar la ejecución de los demás ordenados en testamento y sostener siendo en ello juicio de validez o juicio fuera de él. Y si por disposición del testador está en posesión de todos los bienes, sus atribuciones se extienden a pagar las deudas. 974, 978. Esto es muy importante, el albacea debe cumplir su encargo en el término señalado por el testador. Si el testador lo señala, tendrá un año a contar desde la muerte de aquel, término que el juez podrá prolongar según las circunstancias o peticiones de cualquier heredero del mismo. Muy importante porque por eso la característica de que el albacea, por lo general, su cargo es temporal. La extinción, bueno, como mayormente se extinguen muchas de las instituciones jurídicas, la muerte, la remoción del cargo, incapacidad sobrevenida, evacuación y cumplimiento del encargo, expiración del término, renuncia, nulidad del testamento, extinción de los bienes de la herencia. Es decir, que ya ellos fueron entregados. Bueno, entramos con otra institución que es el derecho de acrecer. Ya aquí sí va prácticamente para los dos, tanto la sucesión intestada como la testamentaria. Consiste en la facultad que tiene cada uno de los coherederos, llamados conjuntamente sin atribución de parte, de apropiarse la cuota del heredero que falta por no querer o no poder ser. Es decir, esto sería en el caso en el cual pues, no tuviera sustituto. Vamos a suponer, falleció un heredero, él no dejó descendientes, pues naturalmente, por el derecho de acrecer los otros herederos, y si son los hermanos, pues van a tomar lo relacionado con la herencia de este. Bien, y tenemos por último la partición. Ya esto es prácticamente el fin de la adjudicación que se hace de los bienes dejados en herencia. Prácticamente la partición sí es una de las instituciones que se aplican más que todo en la sucesión intestada. Como tenemos en la testamentaria, pues hay la particularidad de que
los bienes ya se indican a quién le va a corresponder. Aquí en la partición hay que llevar a cabo un procedimiento, puesto que cuando se lleva a cabo la sucesión intestada y se forma la comunidad hereditaria, pues todos son dueños de todo. Entonces, a los fines de ya adjudicar a quién le corresponde la cuota a cada uno, pues para ello es que se hace la figura de la partición. Partición que puede ser realizada en forma voluntaria o llamada comúnmente la comúnmente la partición extrajudicial, o también puede producirse a través de un procedimiento judicial especial, que es el juicio de partición, establecido en el Código de Procedimiento Civil, en la cual pues se hace ante la instancia jurisdiccional. Tenemos como concepto y naturaleza jurídica es la acción del coheredero de pedir la división de la comunidad hereditaria o sucesoral por medio de actuaciones amistosas entre los demás coherederos o también mediante sentencia judicial a través del juicio especial de partición. La naturaleza jurídica se sale de la comunidad mediante la partición, la cual es la institución a la que puede acudir cualquier coheredero, quien en cualquier momento puede ejercitar la correspondiente acción. ¿Sí? Porque precisamente se forma la comunidad hereditaria y esa comunidad hereditaria pues todos son dueños de todo, pero en cualquier momento pueden pedir o todos o uno que esa comunidad se divida y que cada quien tenga la cuota parte que le corresponde. Luego tenemos pues toda la normativa en la cual cómo se lleva a cabo lo relacionado con la partición. Bueno, quién se encarga, cómo se dividen las cuotas, cómo hay que las solicitudes, a la final qué es lo que se redacta y naturalmente el registro de los bienes que van a ser adjudicados en esta partición. Solamente me voy a permitir, solamente para luego entrar con estos artículos que son bien interesantes, sobre todo en el caso de la partición extrajudicial o la llamada partición amistosa. Bueno, el 1086 puede encargarse a otra persona la simple facultad de hacer la partición de los bienes que alguien deje a su fallecimiento, con la que no sea uno de los coherederos. Esta facultad deberá darse en testamento o en un instrumento jurídico. Bueno, acá por lo menos, en este caso la partición mayormente se hace, es un documento de partición donde primero se reunifica todo lo que son los bienes habidos por el causante durante su vida. Posteriormente, bueno, se hace su correspondiente avalúo, porque eso hay que hacerle su avalúo, y la cuota que le corresponde a cada uno en las distintas adjudicaciones que se hagan. Eso es lo que mayormente se hace. Es decir, lo importante es que cuando uno redacta el documento de partición, pues tenemos que reagrupar todos los bienes habidos tanto dentro como fuera del matrimonio. Muchas veces se presenta que si dentro del bien está la parte, sobre todo cuando es habido en comunidad conyugal, lo que corresponde a la comunidad conyugal, pues la comunidad conyugal naturalmente vende a la sucesión para que luego la sucesión pues adjudique ese bien en su mayor procesión a la cónyuge o a la cónyuge o al cónyuge sobreviviente y los demás pues en las cuotas respectivas. Porque eso es lo que mayormente se hace. Ahí se hace un avalúo, se hacen mediciones, naturalmente se especifica igualmente cómo van a ser las adjudicaciones, metraje, lindero, medidas,
características de cómo están distribuidos los ambientes de ese inmueble, en caso de que sea un inmueble, en el caso que sean vehículos, bueno, todo lo relacionado con la naturaleza jurídica de la propiedad de esos vehículos, si se adjudican cuentas, si se adjudican acciones, si se adjudican de acuerdo a todo ese patrimonio, esa masa hereditaria que primero se tiene que reagrupar para luego comenzar con esas divisiones y ahí sí adjudicar a cada uno la cuota que le corresponde. Bueno, practicar la partición o cualquier interesado podrá objetarla si no la creyere justa y continuar la controversia en juicio ordinario como lo demás. Si la objeción se declarara fundada por sentencia ejecutoria, la partición se reformará en el sentido que indique la sentencia, quedando concluida la partición después que esto se verifique. Y aquí tenemos, es un medio especial para impugnar la división de lo que corresponde a lo que representa la misma acción en la compraventa, así como en esta se admite la rescisión si el comprador ha sido lesionado, así también mediante en la partición. Todo coheredero que haya padecido lesión exceda del cuarto de su parte puede ejecutar esta acción. Como establece el artículo 1120, las particiones pueden rescindirse por las mismas causas que dan lugar a la rescisión de los contratos. Es decir, puede ser una acción de nulidad, puede ser una acción de resolución de contrato, etc. Bueno, ya cuando se lleva a cabo la nulidad y la rescisión, ahí sí se tiene que actuar por vía judicial. Esto no se hace en el mismo documento que crea la partición en el caso de una partición amistosa o voluntaria, pues si hay inconformidad, ya eso para anularla o para rescindir, eso sí se hace por la vía judicial. Y en cuanto a la parte judicial propiamente, la partición, porque si por la vía amistosa no se pudo realizar, bueno, el Código de Procedimiento Civil, desde los artículos 777 hasta el 788, establece el procedimiento. Lo importante de este procedimiento de partición y que también se ve en Procesal Civil 2, es que primeramente, pues cuando se interpone la demanda, por ser este un juicio especial, esa demanda pues tiene que contener primero lo relativo a las cuotas que le corresponden a cada condominio. Es decir, generalmente eso es una partición que se demandan los mismos herederos. Uno o varios demandan a otros. Eso es lo que sucede. Eso es un juicio prácticamente de familia. Un juicio de familia porque todos los que participan son familiares. Son familiares. Entonces, se tiene que acompañar los respectivos documentos que prueban la existencia de ese acervo, de ese activo hereditario. Bien. Y, naturalmente, describir exactamente las cuotas. De acuerdo con esa presentación de esos documentos y de las cuotas, pues el juez le da entrada a la partición y emplaza a los otros a que dentro de los 20 días que se da para la contestación, para la respuesta a ese emplazamiento, opongan o contesten la demanda. Perdón, sí, opongan o contesten la demanda o acepten la partición. Si se oponen, esa partición se resuelve, la decide el juez. Si el juez la decide a favor, se resuelve por juicio ordinario. Si contesta y acepta la partición, entonces el juez fijará una fecha, como lo dice la ley, al 10º día, para el nombramiento del partidor. Entonces, una vez que se nombra el partidor, pues el partidor lleva a cabo como lo hubiera hecho en la partición, a cómo se van a adjudicar los bienes, presentará naturalmente su informe para hacer la entrega de los respectivos bienes. Si se va por la oposición, admitido o no, pues hay que esperar que se dicte sentencia y al dictarse sentencia,
pues igualmente declarará con lugar la partición, se nombra el partidor y este pues hace precisamente con medio de su informe las adjudicaciones para la entrega de ese acervo o patrimonio hereditario. O sea, la cuestión es que cuando se hace la oposición, pues la partición va a demorar un poco más, porque hay que tramitar el procedimiento ordinario, hay que promover y evacuar pruebas, informes, sentencias, y ahí sí, pues, la decisión definitiva, que a la final lo que va es a ordenar la partición. Ahora, si la partición no hay oposición o se contesta la demanda aceptando la oposición, pues sencillamente se nombra el partidor y esto se harán las adjudicaciones como tienen que ser. Bueno, mis estimados alumnos, participantes, esto correspondió a la unidad curricular o cátedra Derecho Civil 5 en la rama de sucesiones. Quien fue su profesora, pues verdaderamente agradece la atención y la participación que han tenido en esta materia. De verdad he visto mucho interés, presentación de buenas actividades, buenos trabajos, y de verdad esta es una materia que es de trabajo. Aquí en Derecho Sucesoral tenemos bastante campo de trabajo. Anteriormente, pues teníamos con la declaración sucesoral, pero no es que no la hagamos, todavía la seguimos haciendo. Pero ahora, pues, la facultad del abogado queda como opcional. Sí, la pueden hacer con o sin abogado. Si se hace con abogado, pues hay que darle poder al abogado para que la haga. Si no, pues las personas las hacen, las pueden hacer. Sin embargo, al tener sus errores, porque esto es una figura en la cual uno cuando hace la declaración sucesoral tiene que, además de las normas de la sucesión, tiene que manejar bienes, tiene que manejar hasta el derecho de obligaciones, porque una de las recomendaciones que uno le hace a los clientes es que si acepta una herencia, se haga el beneficio inventario, porque acuérdese que el patrimonio no es solamente el activo, también incluye el pasivo. Y lo importante es sanear para lo que vaya a recibir, pues se reciba en forma eh, completa y que le sirva, porque encargarse de deudas, pues eso es bastante, vamos a decir, eh, molesto y más que todo, muchas veces como el objetivo de recibir una herencia. Bueno, de mi parte, mis queridos estudiantes, muchas gracias por la atención y nos veremos en otra oportunidad porque creo que para muchos de ustedes nos faltaría el tema de las prácticas civiles, que ya serán para el próximo trimestre. Bueno, muchas gracias y será en otra oportunidad. Hasta luego.